Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta mañana soleada y calurosa estoy aquí sentado en el porche delantero de mi casa, preparado para hablar de un libro que me interesa mucho y que llevaba bastante tiempo queriendo hacer un vídeo acerca de esta obra. Se encuadra este vídeo dentro de una serie que vamos a revivir después de bastante tiempo, sin añadir ningún vídeo a la misma, y que se titula Obras Ignotas, es decir, es una serie de vídeos en la que hablamos acerca de obras que son un poco oscuras, que están un poco olvidadas y que, porque a mí me parecen interesantes, creo que merece la pena traerlas de nuevo y sacarlas de nuevo a la luz. Y este es el caso de esta obra que tengo aquí, que se llama Las gallinas pensativas, de Luigi Malerba, y esta es la edición original en lengua italiana, Le galline pensierose. Es uno de los libros supuestamente infantiles de Luigi Malerba, y digo supuestamente infantiles porque la única literatura infantil realmente efectiva y que realmente tiene interés es aquella que pueden leer tanto los niños como los adultos con provecho, y este es el caso de Le galline pensierose o Las gallinas pensativas de Luigi Malerba, que yo leí siendo muy pequeño en traducción española, publicada por La Galera, una traducción española que, por cierto, hoy en día resulta bastante difícil de conseguir, y por eso tengo yo aquí la edición, creo que de 2014, reedición, por tanto, de Le galline pensierose de Luigi Malerba en su versión original en italiano. Luigi Malerba es uno de los escritores italianos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, autor influyente, autor prolífico de textos periodísticos, novelas, guiones cinematográficos, guiones televisivos, estudios lingüísticos y un sinfín de cosas, pero sobre todo cuentos, a veces cuentos muy breves, como es el caso de los textos que podemos encontrar en este libro, en Las gallinas pensativas. Luigi Malerba nació en Parma en el año 1927, como Luigi Bonardi. Lo de Luigi Malerba realmente es un seudónimo, y murió en Roma en el año 2008, es decir, hace ya 12 años, pues estamos grabando este vídeo en el verano de 2020. Se le suele encuadrar a Luigi Malerba dentro de lo que se llama la neoavanguardia o el grupo 63, que es un grupo de artistas sin manifiesto expreso, pero muy influidos por el marxismo y por el estructuralismo, sobre todo como tendencias principales que marcaban su devenir artístico. También se le adscribe en muchos casos a Luigi Malerba a la posmodernidad, pero aquí Umberto Eco, por lo que parece, no estaba en absoluto de acuerdo y decía que Luigi Malerba era, y voy a citar las palabras traducidas de Umberto Eco, siempre maliciosamente irónico, alternando pistas claras con muchas ambigüedades. Si se habla de Luigi Malerba por ser experimental y por sus ambigüedades, como un escritor que se puede encuadrar dentro del posmodernismo, de la posmodernidad, a mí me parece que realmente Luigi Malerba no es que sea exactamente lo contrario de la posmodernidad, pero lo que sí es un escritor con una visión crítica muy aguda y con una comprensión de toda una tradición histórica de la que es, por supuesto, heredero, y que no trata de ninguna manera de destrozar. Es decir, es un escritor verdaderamente racionalista, en muchos casos materialista, y sobre todo un escritor con una visión crítica muy importante y muy agudizada. Algunas de sus obras que tuvieron más éxito a lo largo de una carrera de varias décadas son obras, por ejemplo, como por ejemplo Il Serpente, de 1966, Salto Mortale, del 68, Il Protagonista, de 1973, Il Pianeta Azzurro, del año 86, o Testa d'Argento, del año 88. Y en todas estas obras
se nota el interés que tiene Luigi Malerba por todo lo histórico, sobre todo por la antigüedad clásica y por la civilización china. Es un hombre que viajó mucho, continuamente, por el continente asiático. También tiene un interés muy evidente en las lenguas. Escribió, como decíamos antes, varios estudios lingüísticos, y también es un hombre muy influido por el cine y por el lenguaje cinematográfico. Lo que sí es, y quizás es por esto que en muchos casos se le ha adscrito a la posmodernidad, como si esto fuese algo que solamente hacen o algo típico de la posmodernidad, es que es un autor muchas veces lúdico y divertido, un autor experimental, un autor en cuyas obras se trata constantemente de ofrecer una visión diferente acerca de temas y problemas que, eso sí, son universales, tratando de ver estos temas desde una óptica nueva, desde una óptica diferente y desde un estilo muchas veces basado en la paradoja y el juego lingüístico, pero no es un juego lingüístico por el puro placer del juego, sino que es un juego lingüístico, es un uso de la paradoja que siempre va más allá, siempre está determinado por una visión crítica acerca de la realidad que rodea al sujeto. Es un autor, eso sí, un tanto desconocido fuera de Italia, pero muy influyente dentro de las letras italianas, y es un escritor que yo creo que vale la pena pues volver a sacar a la luz y redescubrir. Todos estos elementos de los que hemos estado hablando se dan cita en los textos breves que componen este libro, que es Le galline pensierose, o Las gallinas pensativas, que vio la luz por primera vez en el año 1980. Existen varias ediciones diferentes, la original del año 80 en Einaudi, luego hay otra de Mondadori en el año 1994, y finalmente esta que tengo aquí en la mano, la de Quodlibet, del año 2014, que incluye 9 textos nuevos escritos en el año 2008, el año del fallecimiento de Luigi Malerba, para añadir a los 146 originales que ya existían en las ediciones anteriores. Por tanto, tenemos en total 155 textos breves en esta edición del año 2014, y hay que decir que esos 9 textos nuevos quizá no son tan interesantes en general como los que ya formaban parte de las ediciones anteriores. Como digo, estamos hablando de textos muy breves, una especie de microrrelatos que son más bien, o más que microrrelatos, microreflexiones sobre diversos temas políticos, culturales, filosóficos, sociales, literarios, presentados a través de personajes que en este caso, como vemos en el título, son gallinas que viven en un gallinero. La palabra en italiano es polaio, para el gallinero. El estilo de Malerba en estos textos en particular es un estilo ágil, directo, fresco, inteligente, lúdico, como ya hemos dicho, y en muchos casos muy, muy ingenioso. El contenido es muy diverso, pero cada uno de los textos no pasa de unas cuantas líneas. No sé si se va a poder ver en la imagen o no, pero como vemos ahí tenemos 2 de los textos y son textos bastante breves, y bueno, en la otra página tenemos también algunos más que, como pueden ver, no pasan de unas cuantas líneas. Si hablamos del contenido, hay que decir que muchos de estos textos son cómicos, son humorísticos, pero van más allá de lo cómico, van más allá de lo humorístico, y acaban siendo realmente textos críticos, textos que de alguna manera tienen una relación directa con la filosofía, una visión filosófica del mundo que rodea a estas gallinas y, por extensión, que nos rodea a todos nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos, no voy a leerlos necesariamente, pero sí voy a parafrasearlos para que ustedes vean un poco el contenido de estos textos de las gallinas pensativas. Por ejemplo, tenemos el texto número 2, que habla de una gallina que se queda calva a fuerza de rascarse la cabeza, y cuando le preguntan qué es lo que le preocupa, responde que lo que le preocupa es la calvicie. Evidentemente es un texto paradójico, es un texto humorístico, pero que va más allá simplemente
de la hilaridad, que va más allá simplemente de querer provocar la sonrisa o la carcajada. Tenemos el texto 15, por ejemplo, que habla sobre una gallina bizca que piensa que las demás gallinas son las bizcas cuando va con un grupo de gallinas a visitar la Torre de Pisa y ella es la única que no ve la Torre de Pisa inclinada. Entonces aquí vemos cómo Malerba nos habla de una gallina que tiene una visión errada, equivocada del mundo, una gallina que no es consciente de sus propias limitaciones o de sus propias características que le hacen ver el mundo de una manera diferente y en cierto modo la hace vivir en el engaño, porque ella es la gallina bizca, pero piensa que son las demás las que son bizcas porque ella no ve la Torre de Pisa inclinada, la ve derecha sin mayores problemas. Ese es el texto 15. El texto 23 nos habla de una gallina interesada en el deporte que decide no intentar montar en triciclo porque piensa que para ello necesitaría 3 patas y solamente tiene 2. Vemos una gallina bizca, una gallina interesada en el deporte, en otros casos tenemos una gallina vieja, tenemos gallinas de diversos tipos. Dentro del propio gallinero nos encontramos con diversos tipos de gallinas, como en la sociedad nos encontraríamos con diversos tipos de personas. El texto 26 también se basa en la paradoja. Una gallina analfabeta que quiere aprender a poner su firma y cuando encuentra a alguien que le puede enseñar a hacer su firma se da cuenta de que no sabe cómo se llama. Entonces, de nuevo tenemos un ejemplo del uso de la paradoja en estos textos de Luigi Malerba. Si vamos al texto número 30, vemos que es un texto acerca de un gallo que quería poner un huevo y no lo conseguía por mucho que lo intentaba, y que no entendía por qué las gallinas, que a él le parecían el animal más estúpido del mundo, podían poner huevos y él no. Entonces vemos aquí la visión que quizá el individuo tiene del resto de la sociedad sin comprender exactamente cuáles son sus propias limitaciones o sus propias características constitutivas. El texto 32 nos habla de una gallina vieja que quería ser filósofa y que se creía muy sabia porque decía que para ser filósofa no había que pensar en algo en particular, sino que bastaba con no pensar en nada. Y eso es lo que hacía, poniéndose en una esquina del gallinero, y se decía segura de, sentada ahí en una esquina sin pensar en nada, se decía segura de ser una gallina filósofa. Una visión interesante acerca de lo que es o debe ser el contenido de un texto filosófico desde el punto de vista de un escritor que estaba muy interesado en diferentes tipos, en diferentes tradiciones filosóficas, como era Luigi Malerba. En el texto número 69 nos habla Malerba de una gallina que había leído en una historia de la literatura, porque por supuesto estas gallinas pueden hablar, pueden leer, pueden pensar, porque son galline pensierose. Pues una gallina había leído en una historia de la literatura que existía un escritor llamado Giacinto Gallina. Tenemos la palabra gallina, y este es un verdadero escritor, ¿no? Giacinto Gallina. El gallo escuchó esto y respondió que eso no era algo como para que a las gallinas se les subiese a la cabeza. Esto no era algo como para que a las gallinas se les subiese a la cabeza, lo cual nos da una idea de la visión que Malerba tenía de la obra del dramaturgo italiano del siglo XIX, Giacinto Gallina. Es decir, no era una visión muy positiva del contenido de esas obras de Gallina, pero en todo caso también la crítica literaria se desliza en algunos de estos textos de las gallinas pensativas. Unos cuantos textos más allá, en el número 73, tenemos unas líneas acerca de una gallina visionaria que declara que ha visto un ovni y nadie la cree, por supuesto, porque las gallinas en
en el gallinero, en el pollaio, se presentan casi siempre como personajes muy escépticos en general. Esta gallina visionaria, vemos ahí por supuesto la retranca, el humorismo de Malerba. Esta gallina visionaria declara que ha visto un ovni y nadie la cree en el gallinero, y dice entonces que no ha visto solamente un ovni, sino que ha visto dos, y añade en voz baja, por supuesto, en la televisión, in televisione, ¿no? Porque evidentemente, ¿dónde vamos a ver un ovni si no es en la televisión? O en estos programas de radio y de televisión que tanto éxito tienen estos días, pues, en Europa, en los Estados Unidos, en los que se habla acerca de la existencia o del avistamiento material de ovnis. En la televisión, dice en voz baja esta gallina, que es donde vio ese ovni. No necesariamente en la realidad del mundo, sino en la ficción televisiva, que a veces se toma como realidad por quizá demasiadas personas. Un día en el gallinero, nos dice el texto número 87, que también es muy interesante, un día en el gallinero se inició una discusión sobre si el alba o la puesta de sol, l'alba o il tramontano, en el texto italiano, sobre si el alba o la puesta del sol era más bonita. Unas gallinas decían que el alba, las albistas, dice Malerba, y otras decían que la puesta del sol, las tramontanistas, dice el texto original. Con el paso del tiempo se fueron olvidando las razones por las que discutían las gallinas y no quedó más que el odio que unas sentían por las otras. Entonces, Luigi Malerba, de nuevo a través de estas gallinas, haciendo comentarios acerca de actitudes y acerca de comportamientos, de dinámicas que tienen mucho que ver con nuestra sociedad, que en este caso se retrata a través del gallinero en el que viven estas gallinas. Bueno, estos ejemplos que he dado, hay 155 en total, he dado unos cuantos ejemplos, pues nos dan una idea del contenido de este curioso libro de Luigi Malerba, Le galline pensierose. Es un libro sobre el que en la parte interior, aquí en la solapa, Italo Calvino dice sobre este libro que estas pequeñas historias sobre las gallinas se encuentran entre el humorismo ligero del sinsentido, el nonsense, y el vértigo metafísico de los apólogos zen. Por supuesto que la filosofía oriental, el pensamiento asiático, chino en particular, tiene mucha importancia en la obra de Luigi Malerba y en especial en esta obra, Las gallinas pensativas. En la contraportada tenemos aquí una frase en italiano de Italo Calvino, también, que dice: per Malerba osservare le galline vuol dire esplorare l'animo umano nei suoi inesauribili aspetti gallinacei. Bueno, para Malerba, observar a las gallinas significa explorar el alma humana en sus inagotables aspectos gallináceos, y eso es precisamente lo que hace Malerba en esta obra. Yo creo que Italo Calvino lleva toda la razón cuando dice esto, porque lo que hace Malerba es utilizar el gallinero, este pollaio en italiano, el gallinero, como microcosmos de la sociedad humana, planteando a través de estas gallinas problemas universales y también muy actuales, y dramatizando mediante estos animales diversas actitudes, diversos comportamientos muy reconocibles en nuestra organización social. Luigi Malerba emplea siempre un tono irónico, un tono lúdico, un tono desenfadado, pero siempre también con un innegable espíritu crítico y filosófico que le permite, a través de estas gallinas pensativas, de estas galline pensierose, ofrecer una visión crítica del mundo, de la realidad y de los múltiples elementos que configuran nuestra sociedad. Una sociedad, la nuestra, que está transpuesta, en este caso, en las páginas de este libro, a este ficticio gallinero en el que viven y se relacionan estas gallinas pensativas. Como digo, bueno, no así, sino así, una obra que
yo describo como ignota porque quizá no es demasiado conocida, no es fácil de encontrar además en traducción española, pero yo la recomiendo sin ningún tipo de reservas porque no solamente es una obra entretenida, amena, divertida, que puede ser leída también por los niños, pero con mucho provecho también por los adultos. No es solamente una obra divertida y lúdica, sino que es una obra mucho más profunda, que va mucho más allá del simple humorismo típico de algunas de las obras de Luigi Malerba. Terminamos así este vídeo acerca de Las gallinas pensativas, Le galline pensierose, del escritor parmesano, del escritor italiano Luigi Malerba, un escritor que vale la pena revisar y redescubrir o descubrir para aquellos y aquellas que no lo hayan leído hasta este momento. Muchas gracias, como siempre, por su interés en estos vídeos dentro de mi canal Antón Jefe. Si tienen algún comentario acerca de Malerba o acerca de este libro en particular, pueden dejarlo, como siempre, por la parte de abajo de este vídeo en el casillero que está destinado a los comentarios, y yo, como siempre, leeré sus comentarios y trataré de responderlos. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo, que se grabó en el mes de julio del año 2020 en directo, sin ningún tipo de cortes, aquí en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Muy pronto van a poder ver este vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Gracias de nuevo por la atención y hasta la próxima ocasión.